Y continuamos en directo en el Magazine de Amigos. Llega el momento de presentaros Volviéndonos a Dios con Manuel Montoya. La temporada pasada este espacio era los viernes a partir de las 9:05. En esta nueva temporada el espacio lo presentamos todos los martes a partir de las 9:30, hora menos en las Islas Canarias. Si queréis más información de este espacio, solo tenéis que visitar la página web de Radio Solidaria. En la sección Volviéndonos a Dios podrás encontrar el espacio. También lo podrás encontrar, los audios, los podcasts, en Spotify y en iVoox. Damos la bienvenida a Manuel Montoya. Buenos días, ¿cómo estás, Manuel? Hola, buenos días, José. Pues mira, aquí nos encontramos hoy en un día precioso, aquí en Ciudad Real, con lluvia, la tan esperada y necesitada lluvia. Así que, bueno, pues disfrutando de este día que es el día que ha hecho el Señor y disfrutando también de este tiempo de radio con todos nuestros amigos oyentes. Hoy para traer a colación una noticia y un tema que me parecen de mucho interés, ¿no? Y bueno, el título es Resucitación. Y es que, fíjate, hay una noticia que me ha llamado mucho la atención, que dice, el titular principal dice, suspenden experimento para resucitar a los muertos. Sí, como oís. Dice, el Consejo de Investigación Médica de la India suspende el proyecto Reanima, que pretendía devolver la vida a pacientes afectados de muerte cerebral. La noticia dice que en mayo de 2016 un cirujano ortopédico del hospital Anupan anunció que podía devolver parcialmente la vida a unas 20 personas afectadas de muerte cerebral, es decir, aquellas cuyo cerebro está clínicamente muerto, que no registran ninguna actividad y son mantenidos con soporte vital. Para lograrlo, el doctor Himanshu Bansal, que así se llama, que es el polémico cirujano de este proyecto, se valdría de métodos como inyecciones de células madre mesenquimales, es decir, que pueden producir más de un tipo de célula especializada del organismo, y péptidos, así como de estimulación láser transcraneal y del nervio mediano que se extiende desde el cuello hasta el brazo. El doctor Bansal intentaría de este modo conducir a estas personas con muerte cerebral a un estado de conciencia mínima en la que los pacientes muestran destellos de conciencia como la capacidad para seguir objetos con los ojos. Una empresa estadounidense de biotecnología con sede en Filadelfia llamada BioQuark había acordado con este doctor suministrarle los péptidos que ayudarían a regenerar las células cerebrales. El proyecto del doctor Bansal, que recibió el nombre de Reanima, pretendía con este tratamiento reactivar el cerebro, como pasa en algunos anfibios, como las salamandras, que son capaces de regenerar una porción del cerebro incluso después de haber sufrido un trauma grave. Los pacientes serían buscados entre familias con algunas personas afectadas de muerte cerebral y que, por creencias religiosas o inconvenientes médicos, no fueran a donar sus órganos. Pero según informa la revista Science, el pasado 11 de noviembre el Instituto Nacional de Estadística Médica de la India retiró del Registro Nacional de Ensayos Clínicos el proyecto Reanima, porque, según ellos, hay poca evidencia de que las personas afectadas de muerte cerebral puedan recuperar dicha función. Varios expertos esgrimen que los casos documentados pueden haber sido mal interpretados al carecer de evidencias claras de muerte cerebral real, como por ejemplo el caso de apnea. El doctor Bansal se defiende asegurando que hay literatura médica que describe un número significativo de casos de personas que han recuperado su plena conciencia tras encontrarse en un estado de conciencia mínima, pero no entra a valorar lo que muchos científicos consideran, que el proyecto Reanima no se sostiene éticamente por la sencilla razón de que las mezclas de las intervenciones no han sido probadas en animales, a lo que se une el dolor emocional de los familiares. Total, queridos amigos oyentes, que el experimento ha resultado en un vergonzoso ridículo. Y esto, claro, esto es lo mínimo que puede pasar cuando el hombre juega a ser Dios. Porque realmente solo hay una persona, con hechos históricos demostrados, que realmente puede dar vida a los que están muertos. Y estoy hablando tanto de muerte física como de muerte espiritual. Y esa persona es Jesús. La Biblia registra varios relatos de resurrecciones. Cada vez que una persona resucita de entre los muertos,
constituye un extraordinario milagro que demuestra que Dios, quien es la fuente de la vida, tiene la capacidad de dar vida a quien quiera, incluso después de la muerte. Las siguientes personas que vamos a citar a continuación son ejemplos bíblicos que resucitaron de entre los muertos. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta, en Primera de Reyes 17, allí vemos cómo el profeta Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. O el hijo de la Sunamita, en Segunda de Reyes 4. El profeta Eliseo, en esta ocasión, resucitó al hijo de la Sunamita. O el hijo de la viuda de Naín, en Lucas 7. Esta es la primera de las resurrecciones que Jesús realizó. O la hija de Jairo, en Lucas 8. Jesús también mostró su poder sobre la muerte al resucitar a esta mujer. O Lázaro de Betania, en Juan 11. La tercera persona que Jesús resucitó entre los muertos. O varios santos en Jerusalén, en Mateo 27. La Biblia menciona algunas resurrecciones que ocurrieron de forma masiva en la resurrección de Cristo. O Tabita, en el libro de Hechos, capítulo 9, cuyo nombre griego era Dorcas, era una creyente que vivía en la ciudad costera de Jope, y el apóstol Pedro fue quien la resucitó, obviamente, por el poder de Cristo. O Tabita, en Hechos 9:36, o Eutico, en Hechos 20, del 7 al 12, que era un joven que vivió y murió y volvió a vivir en Troas. El apóstol Pablo lo resucitó de entre los muertos. Y luego vemos a Jesús, obviamente, en Marcos 16, del 1 al 8, porque cualquier lista de resurrecciones en la Biblia debe incluir la resurrección de Jesucristo, ya que su muerte y resurrección son el punto central de las Escrituras y los acontecimientos más importantes de la historia del mundo. La resurrección de Jesús se diferencia de las demás resurrecciones de la Biblia en un aspecto muy notable. La resurrección de Jesús es la primera resurrección permanente. Todas las demás resurrecciones de la Biblia fueron temporales, porque los resucitados volvieron a morir. Lázaro murió 2 veces. Jesús resucitó para no volver a morir. De este modo, Él es las primicias de los que durmieron, según lo vemos en 1 Corintios 15:20. Entonces, la resurrección de Jesús nos justifica, según leemos en Romanos 4:25, y nos asegura la vida eterna, según dice Juan 14:19. Allí dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y además de estas resurrecciones físicas, pues que hizo Jesús, pues también podemos ver resurrecciones de aquellos que, según nos dice la Biblia, estaban muertos en sus delitos y pecados, es decir, estaban muertos espiritualmente. Porque el pecado produce la muerte espiritual de la persona y le condena a la eternidad en el infierno. Permitidme explicar algo. ¿Qué es el pecado y qué es el infierno? Bueno, pecado es cualquier pensamiento, palabra, acción, omisión o deseo contrario al carácter de Dios. La palabra pecado se refiere a toda iniquidad y a la corrupción espiritual del alma. Es el opuesto del carácter de Dios. Y todo ser humano, sin excepción, también tú que nos estás escuchando, ha pecado. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12 lo dice muy claramente. Dice, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien tenga el entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por el mal camino. Todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que todos sin excepción hemos pecado. Y el pecado nos conduce inexorablemente al infierno. ¿Y qué es el infierno? Bueno, la Biblia nos enseña que el infierno, en primer lugar, es un lugar real. No es un mito, no es una imaginación, es un lugar real. Cuando Jesucristo enseñó la realidad de este lugar, su propósito era que tú y yo no vayamos allí. Dios, por amor, nos advierte sobre las consecuencias del pecado. Este lugar responde a la justicia de Dios, pues Él ha advertido a través de la predicación del Evangelio de Jesús cómo recibir la bendición de la salvación. El Señor Jesucristo en su ministerio nos muestra cómo es el infierno. Lo podemos leer en Lucas 16, del 19 al 31. Al escudriñar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nadie sabía cómo era este lugar, pero nuestro Señor nos ha desvelado que este lugar queda en el centro de la tierra y que es un lugar real. Lo primero que nos revela este pasaje bíblico, Lucas 16, es que a la hora de la muerte, los que hemos recibido el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, y vivimos bajo la gracia, a estos, cuando mueren, vienen ángeles de Dios a por nosotros, donde quiera que nos encontremos, y toman nuestra alma, atravesando el primer, segundo y hasta el tercer cielo, para llevarnos a la presencia de Dios Todopoderoso. No ocurre así con los que han muerto en sus delitos y pecados.
En este pasaje podemos darnos cuenta de que los que mueren en sus delitos y pecados van a otro lugar, a un lugar de tormento, a un lugar llamado infierno. Es un lugar de condenación, donde no se puede pasar al lugar de los justos, ni tampoco los justos pueden pasar a este lugar. Hay una sima que separa este lugar del lugar de los justos. Entonces, la palabra de Dios nos revela que en el infierno los condenados tienen sus sentidos activados. El personaje que estaba en este lugar, que podemos leer en Lucas 16, dice que es un lugar de tormento. Podía ver, podía escuchar, podía hablar y podía sentir el ardor de las llamas. Su diálogo con Abraham nos confirma esta enseñanza, de que es un lugar de tormento extremo. El personaje padece de sufrimiento, padece de sed en este lugar, y nos desvela que es un lugar de tormento donde él está siendo atormentado. Las personas que se encuentran en ese lugar de tormento claman por el perdón. Al darnos cuenta de que este hombre que estaba en este lugar de tormento reconoció a Abraham, significa que escuchó el mensaje de Dios. Y esto nos hace entender que en el infierno habrá muchas almas que escucharon e incluso conocieron el Evangelio, pero al final apostataron de la fe e irán a ese lugar de tormento, a ese infierno por la eternidad. Y estas personas no podrán decir que no conocieron la verdad. La única manera de librarnos de este lugar de tormento eterno para el alma es por medio de Cristo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, pero de verdad, de todo corazón, y recibimos a Jesús, haciéndole el Señor y Salvador de nuestra vida, recibimos su perdón y salvación de la condena por los pecados, y a partir de ahí, habiendo nacido de nuevo y habiendo recibido la naturaleza nueva de Cristo por medio del Espíritu Santo, comenzamos una nueva vida, enfocada y dedicada a vivir en la santa voluntad de Dios. Solo Jesús puede perdonar el pecado y dar vida eterna, solo Él. Y sin Él es imposible la salvación de la condenación eterna en el infierno por el pecado. Solo Cristo salva, y sin Él no hay salvación posible. Por esta razón, os decía al principio de este mensaje, que solo Cristo es capaz de practicar auténtica resurrección o resucitación, tanto de la muerte física como de la muerte espiritual causada por el pecado. Cuando Cristo nos da su perdón y la vida eterna, los que han estado muertos en sus delitos y pecados, como nos enseña Efesios 2:1, son resucitados espiritualmente a una vida espiritual de comunión con Jesús. Sin Cristo trayendo vida a los muertos espirituales, es imposible tener vida espiritual. Solo Jesús puede darte verdadera vida, no solo vida orgánica o física, sino vida espiritual y comunión con Él. Así que es tiempo de volverse a Cristo de todo corazón. No esperes más, de verdad, no esperes más. No endurezcas más tu corazón, pues a mayor rebelión, mayor condenación en el infierno eterno. Dios no quiere eso para ti. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados en tu lugar y de ese modo darte oportunidad de salvación y vida eterna. Así que es un tiempo para arrepentirnos. Es un tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y serás resucitado a una vida con Cristo y serás librado de una eternidad en el infierno. Así que esto es lo que tenía que compartiros hoy. Gracias por vuestra atención, gracias José por este tiempo y hasta un nuevo programa. Bendiciones a todos. Gracias, Manuel, por presentarnos este espacio, Volviéndonos a Dios, espacio que tendrás disponible en unos minutos en nuestra cuenta oficial de Radio Solidaria, en Spotify y en iVoox. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.